Hola, les habla la licenciada Jessica y reciban un cordial saludo de mi parte a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a un nuevo tema de nuestro módulo Fundamentos de la Psicología. Vamos a concluir con el desarrollo de los temas de los procesos psicológicos y al mismo tiempo estamos concluyendo ya con este módulo. El día de hoy vamos a hablar de la personalidad. Vamos a empezar realizando una definición. Se entiende personalidad como un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. La personalidad es un tema muy importante a tratar para quienes trabajan con grupos y quienes tienen bajo su responsabilidad diferentes personas y por ende diferentes personalidades con quienes deben de lidiar día a día. Me refiero a ustedes, a los líderes, quienes trabajan con muchísimas personas, quienes tienen a cargo diferentes personalidades también. De ahí la importancia de este tema y también el estudio de esta ciencia. Me refiero a la psicología. A pesar que nosotros entendemos que cada uno es diferente y tiene su propia esencia, su propia personalidad, también hemos aprendido que el ser humano es muy complejo y al igual que la psicología nos cuestionamos lo siguiente. ¿Cuál es la causa de que la gente desarrolle determinadas características? Me refiero a que ¿qué fue lo que hizo de Jaime alguien tan generoso que hubiera dado su última moneda a una persona extraña, mientras María encuentra doloroso gastar incluso cantidades modestas de dinero? ¿Por qué Juan acepta a la gente como es, mientras María solo tiene sitio en su vida para aquellos que piensan y actúan como ella? ¿Por qué Inés es habladora y Juan es callado? ¿Por qué una persona es muy nerviosa y la otra muy callada o calmada? A lo largo de nuestro módulo hemos logrado tener un entendimiento básico de qué es lo que determina y por qué la gente se comporta así, sobre todo en el estudio de las escuelas psicológicas. Entonces, la psicología ha creado innumerables teorías y proyectos de investigación para saber cuál es la causa de que la gente desarrolle determinadas características. Esas características de las que hemos hablado hace un momentito, y sobre todo también para responder las preguntas que se han planteado hace un momento. En este sentido es importante hablar sobre las diferencias individuales. Estas diferencias individuales son la principal característica del ser humano, como ya sabemos, ¿no? Y cada persona entendemos que es un universo. Por eso vamos a hablar sobre este tema. En las iglesias se generan casi las mismas dificultades como en cualquier otra organización o institución. Y el comportamiento de las personas es un aspecto importante en las instituciones y se caracteriza por las diferencias individuales de la personalidad. En este sentido podemos asegurar que la gente tiene muchas cosas en común, como el lenguaje, la comunicación o la motivación, etc. Pero también tiene diferentes maneras de pensar, actuar, de sentir. Aun cuando nosotros pertenecemos a la misma especie, las personas somos profundamente distintas entre sí.
Por eso es importante hablar sobre algunas características individuales para poder entender un poco más sobre lo que es la personalidad. En primer lugar, debemos de entender que las personas tienen capacidades diferentes. Es decir, que algunas pueden levantar cierto peso o pueden pensar con cierta rapidez o o correr a una velocidad diferente a la de los demás. Lo bueno es que las capacidades y la experiencia pueden influir en estos indicadores. 2. Las personas tienen necesidades diferentes y tratan de satisfacerlas. Eso también moldea su carácter, su personalidad. Este aspecto ya lo hemos hablado mucho con el humanismo y la teoría de Abraham Maslow. 3. Las personas piensan en el futuro y eligen su comportamiento. Para explicar esto hay una teoría de las expectativas que explica que las personas optan por comportamientos que consideren que producirán buenos resultados, o sea, buenas recompensas o reconocimiento, y les resulta atractivos, que satisfacen sus necesidades específicas. Así, las personas se comportan de determinada manera para obtener lo que desean y toman decisiones racionales basadas en su percepción de la situación. En el punto número 4 debemos de entender que las personas perciben su ambiente en función de necesidades y las experiencias pasadas. Es decir, que las personas actúan con base en su percepción de la realidad. Ya hemos hablado un tanto de la percepción y que tiene que ver mucho con las experiencias pasadas, con lo que han aprendido, etc. Entonces, también eso determina la conducta y la personalidad de las personas. En el punto número 5, debemos de comprender que las personas pues reaccionan de forma emocional. Es muy raro que las personas sean neutrales, ¿no?, ante lo que perciben o experimentan. Las personas siempre evaluamos si la mayoría de las cosas nos gusta o nos disgusta. Esta respuesta evaluativa influye en los comportamientos, pues define la importancia y el atractivo de las acciones y los resultados. Y por último, los comportamientos y las actitudes son provocadas por muchos factores. El comportamiento depende de cada persona y también del entorno en el cual se desempeña. La conducta está determinada por varios factores que actúan al mismo tiempo. De alguna forma también es difícil de identificar las condiciones que van a producir un desempeño eficaz, pero de hecho sí se puede tratar de influir positivamente en las personas. Este punto nos dice que nuestro comportamiento la determina de alguna forma el entorno, ¿no? Si hay tal vez un entorno positivo, entonces nuestro comportamiento va a ser el resultado de ese aspecto. Entonces, ¿cuál es la importancia de las diferencias individuales? Si todas las personas fuesen iguales, entonces la administración de ellas pues sería extremadamente simple y fácil. Pero como no es posible eliminar la diversidad y las diferencias personales, quien busca el éxito debe tratar de apreciar todas las diferencias individuales de su institución, del grupo de personas que maneja, para aumentar la competitividad. Para este objetivo, para llegar a esta meta, entonces se debe de tratar de evitar estos dos paradigmas. El primero es la imagen de espejo, o la vieja creencia de que todas las personas son básicamente iguales.
lo que simplifica, ¿no?, mucho la visión del mundo. La frase "todos se parecen a mí" define muy bien esta postura. Es decir, que si un líder piensa que todos comparten sus mismas habilidades, que tienen los mismos intereses, y si toma esta idea como referencia para organizar a las personas e incentivarlas para buscar un objetivo en común, está olvidando la importancia que tienen las diferencias individuales. El segundo paradigma es la aceptación de estereotipos sobre la persona con base en el sexo o en ciertas características raciales, étnicas o de edad. Cada persona es única, cada grupo también lo es único, ¿no? Y el líder que no presta atención a esas diferencias sin duda va a perjudicar a su institución. Y como les mencionaba, cada persona actúa de diferente manera, incluso en las mismas situaciones. En otras palabras, tiene sus propias peculiaridades, posee su propio conjunto de rasgos de personalidad. En resumen, la personalidad es la constelación singular de rasgos de comportamientos que constituyen a un individuo. Un rasgo de personalidad es una tendencia duradera a comportarse de manera determinada en una diversidad de situaciones. Ciertos adjetivos como honesto, digno de confianza, temperamental, impulsivo, desconfiado, ansioso, amigable, denominan las tendencias que caracterizan los rasgos de personalidad. En general, las personas utilizan con frecuencia esos términos para describir la personalidad de otros. Para poder entender un poco más sobre los rasgos de personalidad, vamos a hablar de estas 5 dimensiones de personalidad. En realidad, quiero que quede claro que hay mucha literatura científica que presenta infinidad de rasgos de personalidad, pero no las vamos a ver absolutamente todas. Vamos a ver algunas que nos van a interesar más, que tal vez se presentan dentro de las instituciones donde nosotros trabajamos. En primer lugar, vamos a ver la personalidad de extroversión o también extrovertida o extrovertido, ¿no? Se trata de personas sociables, gregarios, es decir, que les gusta andar en un grupo, son personas decididas, asertivos, parlanchines, expresivos. El siguiente es el de ajuste emocional. Se trata de personas emocionalmente estables y equilibrados, seguros, felices, satisfechos, tranquilos y no deprimidos. La siguiente es de afabilidad o simpatía. Es decir, son gente cordiales, confiados, de buen carácter, tolerantes, colaboradores y cooperativos, complacientes, etc. El de sentido de responsabilidad es otra dimensión de personalidad. Se trata de personas responsables, dignas de confianza, organizados, perseverantes, disciplinados, íntegros y emprendedores. Y por último, tenemos la de apertura e interés. Son personas curiosas, imaginativos, creativos, sensibles, flexibles, abiertos y también juguetones. Bueno, y ahora que acabamos de ver los estilos de personalidad, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué nos llevamos mal con los demás? O sin ser tan exagerados, ¿por qué hay algunas personas que nos cuesta un poco más desenvolvernos o llevarnos bien con ciertas personas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que las personas tenemos estilos sociales diferentes. Eso quiere decir que tenemos personalidades diferentes, como acabamos de ver hace unos segundos. Algunas personas, por ejemplo, son amigables, son extrovertidas,
que para algunos esa es una pérdida de tiempo. Es decir, para una persona que es analítica, que es mucho más serio, ver a una persona amigable que se pasa el tiempo charlando, hablando, riendo, etcétera, ese tipo de comportamientos a una persona analítica le va a parecer realmente una pérdida de tiempo, porque estas personas que son más analíticas, bueno, pues son poco afectivas, ¿no? Entonces, los líderes que manejan grupos de personas deben de saber que no todos los miembros de un grupo pues son iguales y que no reaccionan de igual forma ante una misma situación. A veces ante una dificultad pues queremos que las personas actúen del modo en que el líder lo haría o que piense del modo en que el líder lo haría, lo cual es un error. Si estamos trabajando con muchas personas, ahora entendemos que tienen diferentes personalidades y por supuesto que ante una misma situación cada uno va a actuar de diferente forma. Entonces es importante conocer el estilo social del otro, es importante conocer la personalidad del otro para saber tratar con él, cómo es cada personalidad. Además debemos declarar que nadie es mejor que los demás, cada estilo de personalidad tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Pero ya les he dicho cuál es la clave para llevarnos bien con los demás. Pues se trata de esto, adaptar tu estilo social al otro. La adaptación sería la palabra clave, ¿no? Se trata, en primer lugar, de conocer el estilo social del otro. Para respondernos esta pregunta, ¿cómo nos adaptamos a los estilos sociales del otro? En primer lugar, por el conocimiento. Si no conocemos el estilo de personalidad o el estilo social de la otra persona, pues difícilmente vamos a poder adaptarnos, ¿no? Entonces, primero debemos de conocer. Y lo segundo es mejorar nuestra estrategia comunicativa con los demás. Entonces, ¿cómo adaptamos? ¿Cómo nos adaptamos a los otros? Por ejemplo, si nosotros trabajamos con un líder, con una persona que es analítica, muy seria, muy ética, ¿no? Entonces debemos de preparar el trabajo que nos ha asignado con mucha antelación. Al mismo tiempo debemos de ser muy directos e ir al grano. Esa es una forma de adaptarnos nosotros a una persona analítica. Y como una persona que es más seria, más analítica, se adapta a una persona que es extrovertida, como el ejemplo anterior. Deberá demostrar mayor disposición a cambiar de enfoque para adecuarse a esa persona. Deberá intentar comprender la importancia de los sentimientos, por ejemplo. Es un tanto la empatía hacia la otra persona. A veces conocemos gente que es muy juguetona, todo el tiempo está abrazando a los otros y qué sé yo. Hay algunas personas que se incomodan ante esos comportamientos, ¿no? Entonces se trata también de decir, bueno, esa persona es así, entonces respetar la forma que es, respetar su estilo social, adaptarnos, tal vez tratar de no ser tan serios, etcétera, ¿no? Lo importante en todo esto, lo que hemos visto, es conocer a la persona, entender por qué es así y saber además que la diversidad pues nos enriquece. Muchísimas gracias, espero que les haya parecido muy interesante y hayan aprendido muchísimo. Gracias también por la atención y gracias por haber concluido junto conmigo este módulo. Muchísimas felicidades a todos. Dios los bendiga grandemente.